Buen día para todos. Seguimos en Parashat Naso, capítulo 7, versículo 18, con el segundo líder en la ofrenda de la inauguración del tabernáculo. Dice aquí, en el segundo día ofrendó Netanel, hijo de Tzuar, líder de Isachar. Él ofreció su ofrenda, una jofaina de plata cuyo peso era de 130 ciclos, una escudilla de plata de 60 ciclos, según el ciclo sagrado, ambas llenas de semola revuelta en aceite para la oblación. Vamos a ver qué nos dice aquí Rashi hasta acá. Ofrendió Netanel, hijo de Tzuar, él ofreció su ofrenda. ¿Qué quiere enseñar la Torah a utilizar el verbo ikriv respecto a la tribu de Isachar? Lo que no fue enunciado respecto con las demás tribus. Lo utiliza específicamente porque vino la tribu de Reubén y reclamó diciendo: bastante es que mi hermano Yehudá haya tenido precedencia sobre mí, como para que también se me adelante Isachar. Yo ofreceré mi ofrenda después de él, o sea, de Yehudá. Moshe le dijo de la boca del Todopoderoso: se me dijo que las tribus ofrecerán su ofrenda según el orden que ocupan en los viajes, según sus estandartes. Por esta razón la Torah enuncia la frase ofreció su ofrenda, faltándole al verbo la palabra yud después la letra reish, palabra que en su forma escrita podría ser entendida como eh, akrev, en sentido imperativo, implicando así que por mandato del Todopoderoso se le ordenó, o sea, ofrece en el orden que se te indica. Por esta razón, porque este mismo verbo es enunciado dos veces, la primera de ikriv y la segunda de ikriv, la segunda como ikriv. La respuesta es que debido a ikriv significa ofrecer, ¿sí? La respuesta es que debido a dos cosas la tribu de Isachar se hizo digna de ofrecer en segundo lugar de las tribus. La primera, que eran conocedores de la Torah, como se declara, y de los descendientes de Isachar, conocedores de discernimiento para las temporadas. La segunda, que fueron ellos los que aconsejaron a los líderes contribuir voluntariamente estas ofrendas. Y en la obra de Rabbi Moshe Adarsham, ayer el siguiente comentario, Rabbi Pinchas Ben Yair dijo: fue Netaniel, hijo de Tzuar, quien les dio este consejo. Es decir, fue específicamente Netanel, hijo de Tzuar, el que le dio el consejo, pero no toda su tribu. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por eso se acreditó. Entonces, dijimos ayer también en el audio, si él es el símbolo y Sahar es el símbolo de la Torah, ¿por qué ellos no fueron primero? Está escrito en el Tratado de Peah, en el Yerushalmi, de que la Torah va por encima de todas las cosas, de las mitzvot y todo lo demás. E incluso, como dicen los sabios, de que la Torah lo yeshbu, no se igualará. No se igualará a nada. Pregunta la Gemara, no se igualará a cosas de este mundo. No, este mundo obviamente que no se va a igualar. Era incluso las cosas del que vengan del cielo, como por ejemplo las mitzvot y todo lo demás, todo, el estudio de Torah está por encima de todo. Entonces, si la Torah está por encima de todo, dijimos ayer en el audio, ¿por qué entonces Isahar no fue el primero? Entonces dijimos que Yehudá fue el primero. ¿Por qué? Porque Yehudá representa a el líder que era Nachshon ben Aminadab, representa el esfuerzo, el dar el cuerpo y alma por la emuná en Hashem, por la fe en Hashem, que fue lo que ellos hicieron, que fue lo que hizo Nachshon ben Aminadab justo antes de la partida del Mar de Juncos, que se lanzó a las aguas, y hasta que las aguas, como dice el Midrash, que no le llegaron hasta las narices, y dijo: Atka se y guío a Maim Nafesh, que llegaron el agua hasta hasta donde se respira, o sea, ya prácticamente va a morir. Se abrieron las aguas. ¿Por qué? Porque la emuná tiene que saber que la emuná va por encima del intelecto de la persona. A veces ¿por qué la persona no cree? Porque él hace cuentas en su cabeza, y él piensa que no debería ser así, ¿sí? Él debería, ¿qué diría la persona en el intelecto antes de lanzarse al agua?
que si se lanza al agua va a morir dentro del agua. Eso es lo que le dice el intelecto, entonces por eso la persona no lo hace. Pero entonces la emuná, como dicen los sabios, la emuná empieza cuando termina el intelecto. Cuando la persona ya deja de pensar esos tipos de pensamientos y empieza a creer en Hashem, es cuando se le dan las cosas, es cuando en verdad tiene fe en el Creador. Si el Creador dijo que había que hacerlo, pero tú dices, wow, pero si yo entro a morir, pero el Creador dijo que lo hicieras, no importa. Entonces la persona tiene que tener emuná en hacerlo. Vas a ver que no va a suceder nada. Y todo es para bien. Sí, seguimos entonces. Jofaina de plata, dice Rashi, tiene el valor numérico de las letras de estas dos palabras en el sentido imperativo llamado Gimatria, es 930, la cual se corresponde con el número de los años del primer hombre. Dice aquí, como se sabe que Adán vivió 930 años al darle 70 años a David, entonces dice que también que Ara Kesef tiene también la misma gematria. Habría que saber por qué precisamente la jofaina de plata correspondiente a los años de Adán. Habría que saber qué alusión tiene una cosa con la otra para que Rashi venga y traiga esa explicación, ¿sí? Pero no vi en ninguna parte en sí, y tampoco aquí en los comentarios no traen tampoco. Así que habría que ver entonces, porque aquí Rashi, vamos a ver, Rashi también dice aquí, cuyo peso era de 130. Este número es una alusión al hecho de que cuando Adán erigió descendencia para el mantenimiento del mundo, tenía 130 años de edad, como se declara, Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, y este era Shet. ¿Qué? Este era precisamente Shet, porque Cain y Abel ya habían nacido. Entonces, lo que se me viene a la cabeza es de que se sabe de que el pecado del primer hombre supuestamente tenía que haber terminado la corrección con la entrega de la Torá. Se había acabado la muerte, tenían que de esperar que Moshe Rabeno bajara con las tablas, recibirlas y ya se acababa. Se acababan las naciones, se acababan todo, había llegado la redención, pero como hubo el becerro de oro lo que hizo fue como traer de nuevo ese pecado que hizo el primer hombre prácticamente, traer de nuevo la muerte al mundo. Otra vez, de nuevo las personas van a tener que, ya no va a haber una forma de cómo comunicarse con el Creador de una forma tan directa como el primer hombre y todo lo demás. Entonces por eso se manda a hacer el tabernáculo, que el tabernáculo viene otra vez, como yo hice, una separación entre los cielos y la tierra. El tabernáculo viene a hacer ese de nuevo, eh, eh, a pegar de nuevo, por decirlo así, terminar con esa separación. Y en vez de que haya separación, el tabernáculo era como decir el cuello que hace que el cuerpo y la cabeza estén pegados uno con el otro, que la conexión que tiene es el cuello. Así el templo también se llama cuello, que es el conector entre este mundo y el otro mundo y hace que se peguen los dos mundos, los cielos y la tierra. Entonces, por ellos haber pecado otra vez como hizo el primer hombre, que hizo una desconexión entre el hombre y el cielo, y el hombre y la conexión con el Creador, ahorita ellos también al haber hecho el becerro hacen lo mismo. Entonces, la corrección en este caso es hacer el tabernáculo que viene a hacer de nuevo esa conexión y a bajar la presencia divina en este mundo. Y de por sí, entonces no se terminó la corrección del primer hombre a la final, porque tenía que haberse esperado hasta que entregaran las tablas y bajara Moshe Rabeno y todo. Entonces, como hicieron el becerro de oro, todo volvió de nuevo a lo de antes. Entonces, prácticamente sigue de nuevo en vigente todo lo que hizo el primer hombre, y se agregó ahora también el pecado al becerro de oro. Entonces, es un trabajo mucho más fuerte.
Entonces yo creo que por eso es que, como aquí, como dijimos, que el tabernáculo viene a hacer la conexión de nuevo con la persona, lo contrario que hizo el primer hombre con el pecado. Yo creo que por eso es que tiene que ver lo que trae Rashi con referente al valor numérico, que son los años de él, y también con alusión a los 130 años que se sabe en el tratado de Iruvim, en la página 18. Ahí dice que el primer hombre, por 3 cosas que él pecó, él se separó. Primero que todo, que comió. Entonces hacía ayunos todos los días durante 130 años. Después otros 130 años por haber comido del árbol de higuera. Entonces agarraba las zarzas de higuera y se las amarraban en el cuerpo hasta que le salía sangre y eso para espiar. Y otra fue de que por haber escuchado la voz de la mujer, de que comiera, entonces se separó de la mujer también por 130 años. Eso es lo que viene a decir aquí, de que después de 130 años, es que Adán vivió 130 años, sí, después de los 130 años, que se separó de su mujer, de nuevo, dice Adán conoció a su mujer, conoció quiere decir de que se conectó con ella de nuevo, ¿sí? Y engendró a su hijo a su imagen y semejanza. Bien, después de los 130 años nació Shet. Entonces seguimos una escudilla de plata. El valor numérico de la gematria de estas 3 palabras es 520. Esto constituye una alusión a Noach, quien erigió descendencia para el mundo cuando tenía 500 años de edad, y también alude a los 20 años que transcurrieron desde que fue promulgado el decreto de exterminación de la humanidad, antes de que naciera su progenie, como expliqué en el contexto del versículo, por lo que sus días serán del ser humano 120 años. Por esta razón, esta frase en hebreo es enunciada en el siguiente orden. O sea, primero que todo, Mihzak Ejad Kesef, en vez de enunciarla así, Mihzak Kesef Ejad. Aquí se cambia el Ejad por el Kesef por el Ejad. Como se anunció con respecto a la que hará la jofaina, con ello informando que las letras del numeral también forman parte del valor numérico total. ¿Sí? También Noé, viene bien aquí también, porque Noé a la final se esperaba que de él viniera la redención al mundo, después de que vio todo el Mabul, el diluvio que sucedió y exterminó con la humanidad, en vez de él esperar hacerle corrección a la humanidad. Entonces resulta de que fue peor todavía, porque en la misma generación de él le pasó lo de la generación de la dispersión, hicieron la Torre de Babel, todo ese tipo de cosas, y no logró corregir y hacer todo lo que se pensaba que él hubiera podido hacer. Seguimos 60 ciclos, dice Rashi. Este número se corresponde a las 70 naciones primarias que surgieron de los hijos de Noé. Un cucharón, esto se corresponde con la Torá, la cual fue entregada, por decirlo así, de la mano misma del santo bendito es. De 10 ciclos de oro, este número se corresponde con los 10 mandamientos. Llena de saumerio, el valor numérico, la gematria de la palabra Ktoret, es 613, que corresponde con los 613 de los mandamientos de la Torah, siempre y cuando se cambie la letra Q por la letra Dalet, por medio del método de permutación de letras llamadas Atvash, según el cual la Aleph se cambia por la Taf y la Bet por la Shin, la Gimel por la Reish y así sucesivamente. Eso es lo que se llama Atvash, ¿sí? De que dice Aleph Taf, Bet Shin. Quiere decir de que tú agarras las letras y colocas las primeras. Si tenemos 22 letras, tú colocas 11 letras en la derecha o 11 en la izquierda, y cada una va por la otra, ¿sí? Por lo menos la Aleph, que es la primera, se intercambia por la última, que es la Taf. La Bet por la Shin, ¿sí? La Gimel por la Reish. La Dalet por la Kuf. La Hei por la Tzadik. La Vav por la Pei. La Zain por la Ain, ¿sí? La Het por la Samej, la Tet por la Nun, la Yud
por la mem, ¿sí? Y la kaf por la lamet. Esa es prácticamente el proceso de advash. Entonces, cuando le haces advash a la palabra, esa es lo que te da, como dice aquí como dice aquí Rashi, ¿sí? Con referente a la palabra Ktoret. Quiere decir de que de la palabra Ketoret, solamente la que vas a cambiar por Advash sería la Kuf. La Kuf por la Dalet. ¿Por qué? Porque las otras tres palabras te van a dar 609. Y si cambia la Kuf por la Dalet pues en la permutación de lo que se llama Advash, entonces la Dalet tiene un valor numérico de 4. Entonces 609 más 4, 613. Esa es la explicación de Rashi. Seguimos, un novillo. Esto se corresponde con Abraham, acerca de quien se declara tomó un ternero tierno. Es decir, que este novillo constituye una alusión simbólica a Abraham. Seguimos, toma vamos a ver, un cucharón de 10 ciclos de oro de lleno de sahumerio, un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de asesión, un macho cabrío para ofrenda de pecado y para el sacrificio de la ofrenda de paz, 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Netaniel, hijo de Tzuar. Dice Rashi, un carnero, esto corresponde con Itzhak, en cuyo contexto se declara, tomó el carnero. Un cordero, esto se refiere con Jacob, acerca de quien se declara Jacob apartó los corderos. El carnero del cual habla ese versículo era el que había de reemplazar a Isaac para el sacrificio. Macho cabrío, esta ofrenda tenía como propósito hacer expiación por la venta de Yosef, acerca de quien se declara tomaron la túnica de Yosef, degollaron un chivo y mojaron la túnica de sangre. Seguimos, y para la inmolación de la ofrenda de paz 2 bovinos, esto le corresponde con Moshe y Aarón, quienes implantaron la paz entre Israel y su Padre Celestial. ¿Bien? Otra posible explicación es porque gracias a esta ofrenda llega la bendición divina y la abundancia del mundo, lo que contribuye a crear la paz entre la gente. También, carnero, chivo y cordero, aquí se enuncia 3 especies de animales, las cuales se corresponden con las 3 partes que forman el pueblo de Israel, Kohanim, Leviim y Israelitas, y también se corresponden con las 3 partes que forman la escritura, Torah, Neviim y Ketuvim, lo que se llama Tanaj. Por otra parte, aquí se mencionan 3 quintetos, lo cual constituye una alusión a los 5 libros del Pentateuco, a los primeros 5 mandamientos de los 10 mandamientos que estaban escritos en una tabla, en una de las tablas, y los segundos 5 mandamientos que estaban escritos en la segunda tabla. Hasta aquí la interpretación simbólica extraída de la obra de Rabbi Moshe Darshan. Quiere decir, en los 10 mandamientos, cuando se dieron las tablas, habían 5 en un lado y 5 en el otro. Eso es lo que quiere decir, de que 5 acá, 5 allá. Eso tiene que ver con ello. Seguimos. Aquí terminamos con la ofrenda de Netanel, hijo de Tzuar. Para empezar, en el tercer día, el líder de los hijos de Zebulún. Esta frase fue entendida así: en el tercer día que trajo su ofrenda pertenecía a los descendientes de Zebulún, y lo mismo se aplica para los demás líderes de las tribus. Pero con respecto a Netaniel, hijo de Tzuar, de quien se dice explícitamente que Netaniel ofrendó, es correcto utilizar después de él simplemente la frase el líder de Isahar, puesto que justo antes mencionó su nombre y el hecho de que trajo su ofrenda. Pero en el caso de los demás líderes de quienes no se declara explícitamente que ofrendaron, es correcto utilizar con respecto a ellos esta frase el líder de los descendientes de las tribus fulanas, de lo cual se entiende lo siguiente: el líder que en ese día trajo la ofrenda era la tribu fulana. Aquí también hay que saber por qué precisamente Zebulún. Fíjate que hablamos pasado. Sí, obviamente que si nosotros no vamos con lo que respecto a lo que se dijo que era, como dijo Moshe Rabenu, según el orden de cómo llevaban las banderas y eso, o cómo estaban ellos en el campamento. Eso es una explicación pshatí, simple, ¿okay? De lo literal, de por qué nosotros vamos un poco más a fondo de por qué es precisamente la tribu de Zebulún. De que se sabe que la tribu de Zebulún, él salía a trabajar, él tenía barcos, él salía y trabajaba barcos. Pero ¿por qué hacía eso también? Él iba y trabajaba y sustentaba a Isahar
para que estudiara Torah, para que él no tuviera la necesidad de pararse del estudio y así pudiera estudiar Torah sin parar. Eso se llama en el judaísmo el esquem, o sea, el acuerdo que hay entre Zebulún y Isahar. Así se llama. Incluso que yo, por ejemplo, yo quiero pagarle a una brej, a una persona para que estudie Torah todo el tiempo, ¿sí? Y entonces a lo que yo le pago a él, y gracias a que a mí él no se para tener que buscar trabajo y trabajar y todo lo demás, sino que estudie y puede estudiar sin tener problemas de parnasa, de sustento, entonces lo que él estudia también pasa a mí. Quiere decir de que, como dicen los comentaristas, en la halajá, de que la persona que lo sustenta va a recibir la misma recompensa que él recibió, que la persona que estudia, la misma recompensa. Sí, entonces Zebulún hacía eso. Eso no quiere decir de que la persona que trabaja no va a estudiar. Yo le pago y que él estudie, yo no estudio y hago lo que quiera. No, él también tiene que estudiar, solamente que él sabe que él no está apto para sentarse a estudiar 12, 13, 14, 15 horas al día. Él no puede hacer una cosa así. Estudia 2 horas al día, 3 horas, el tiempo que él pueda estudiar y lo demás es trabaja. Y lo que trabaja, él ayuda a la persona esta que estudia Torah y con eso es como si él hubiera estudiado también y aparte de eso recibe recompensa por eso. Y por eso aquí Zebulún está después de Isahar. Porque sin Zebulún no hubiera Isahar. No hubiera Isahar que estudiara Torah todo el día. Hubiera tenido que cerrar los libros y salir a trabajar. Esa es la explicación. Entonces el hijo de Zebulún, la tribu de Zebulún era Eliab, el líder era Eliab, hijo de Gelón. Su ofrenda fue una jofaina de plata cuyo peso era de 130 ciclos, una escudilla de plata de 60 ciclos, según el ciclo sagrado, ambas llenas de semola revuelta con aceite para la oblación, un cucharón de 10 ciclos de oro, llena de saumerio, un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión, un macho cabrío para ofrenda de pecado y para la ofrenda para el sacrificio de la ofrenda de paz, 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Eliab, hijo de Gelón. Aquí en adelante ya Rashi ya no va a traer más comentarios porque prácticamente ya los comentarios lo hizo al principio y la Torah simplemente regresa a lo que hizo cada uno de los líderes y los sacrificios que él hizo, que prácticamente se ve como si fuera lo mismo, sí, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Obviamente que la diferencia entre ellos es las kavanot, el pensamiento que ellos colocaron al cumplir la mitzvah, ¿sí? El añorar cuando llega para cumplir la simjá, la felicidad con que se cumple, la preparación antes de cumplirla. Eso no solamente es, la cosa no es solamente yo cumplo la mitzvah y se acabó todo. No, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso y entre ese proceso hay muchísimas otras cosas que la persona también tiene y los grandes sabios cumplen también, que es la simjá, la felicidad con que se cumple la mitzvah, el añoramiento de cumplir la mitzvah, esperando cuando llega el tiempo para cumplirla. ¿Sí? Y aparte la santidad con la que la cumple, la santidad, la tahará, la pureza, las kavanot, que son los pensamientos que coloca en los nombres de Hashem, en todo lo demás, todo eso. Cada uno, según cómo era el servicio, el servicio a Dios que ellos hacían, cada tipo de tribu. Muy importante. Lo que pasa es que la Torah lo colocó, pero nosotros no llegamos al entendimiento de poder entender que era un líder en aquel momento. Pero eso se sabe, de por qué, como dijimos en un principio, de por qué la Torah colocó en vez de traer solamente uno y decir de que todos hicieron lo mismo, ¿no? Porque si todos hicieron lo mismo, esto quiere decir de que todos hicieron lo cumplieron igual. Y no, cada persona tiene una especialidad en su servicio al Creador. Entonces es diferente, eso es como decir los Hasidim, los Litaim, los Kippah Srugá, cada uno diferente cómo sirve cada uno al Creador, pero obviamente sin pasarse de los límites, obviamente de cada quien según las leyes como son.
Seguimos. En el cuarto día, el líder de los hijos de Rubén, Elitzur, hijo de Shedeur. Su ofrenda fue una jofaina de plata cuyo peso era de 130 ciclos, una escudilla de plata de 70 ciclos según el ciclo sagrado, ambas llenas de semola revuelta de aceite para la oblación, un cucharón de 10 ciclos de oro lleno de saumerio, un novillo, un carnero y un cordero de un año para la ofrenda de ascensión, un macho cabrío para ofrenda de pecado y para el sacrificio de la ofrenda de paz, 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Elitzur, hijo de Shedeur. En el quinto día, el líder de los hijos de Shimón, Shelumiel, hijo de Surishadai. Su ofrenda fue una jofaina de plata cuyo peso era de 130 ciclos, una escudilla de plata de 60 ciclos según el ciclo sagrado, ambas llenas de semola revuelta en aceite para la oblación, un cucharón de 10 ciclos de oro lleno de saumerio, un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión, un macho cabrío para la ofrenda de pecado y para el sacrificio de la ofrenda de paz, 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Shelumiel, hijo de Surishadai. En el sexto día, los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Duel. Su ofrenda fue una jofaina de plata cuyo peso era de 130 ciclos, una escudilla de plata de 70 ciclos según el ciclo sagrado, ambas llenas de semola revuelta en aceite para la oblación, un cucharón de 10 ciclos de oro lleno de saumerio, un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión, un macho cabrío para ofrenda de pecado y para el sacrificio de la ofrenda de paz, 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. En el séptimo día, el líder de los hijos de Efraín, Elishama, hijo de Amihud. Su ofrenda fue una jofaina de plata cuyo peso era de 130 ciclos, una escudilla de plata de 70 ciclos, según el ciclo sagrado, ambas llenas de semola revuelta en aceite para la oblación, un cucharón de 10 ciclos de oro lleno de saumerio, un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión, un macho cabrío para ofrenda de pecado y para el sacrificio de la ofrenda de paz, 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Elishama, hijo de Amihud. De los hijos de Efraín, Elishama, hijo de Amihud, cuando él ofreció el séptimo día. Séptimo día quiere decir Shabbat. Fíjate lo que vamos a hablar sobre eso en la próxima parashá al principio, que dice que se debilitó el pensamiento de Aarón, ya que ni él ni su trío contribuyeron con la ofrenda del tabernáculo. Y precisamente el Rabba Jida dice que es precisamente por el Ishama, hijo de Amihud, que él ofreció el séptimo día. ¿Por qué? Porque el séptimo día es Shabbat. Y Shabbat, se sabe que en Shabbat no se puede transgredir el Shabbat para una ofrenda de una persona, de una sola persona. Si es del tzibur, ¿sí? Si es de la congregación, sí se puede hacer en Shabbat. ¿Sí? Había los corderos que se hacían de Musaf, de Tamid, que se hacían en Shabbat, pero eso era para toda la comunidad. Pero para una sola persona no se transgrede el Shabbat. Y aquí vemos que con respectivo a esta ofrenda, sí se hizo en Shabbat. O sea que tenía esta ofrenda tenía un nivel tan potente de bajar bendición, y por eso también hablaba de los patriarcas y todo eso, para que los méritos de ellos, para bajar bendición a la tribu. Bajar bendición a la tribu, incluso hasta en Shabbat. Es lo grande que era esta. Por eso dice que él se debilitó. Eso lo veremos, Besat Hashem, Parashat Baalotja. Seguimos en el octavo día, el día de los hijos de Menashe, Gamliel, hijo de Pedazur. Su ofrenda fue una jofaina de plata cuyo peso era de 130 ciclos, una escudilla de plata de 60 ciclos, según el ciclo sagrado, ambas llenas de semola revuelta de aceite para la oblación, un cucharón de 10 ciclos de oro lleno de saumerio, un novillo, un carnero y un cordero de un año para la ofrenda de ascensión, un macho cabrío para la ofrenda de pecado y para la ofrenda de sacrificio de la ofrenda de paz, 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Gamliel, hijo de Pedazur. En el noveno día, el líder de los hijos de Benjamín, Abidam, hijo de Gidoní.
Su ofrenda fue una jofaina de plata cuyo peso era de 130 ciclos, una escudilla de plata de 70 ciclos según el ciclo sagrado, ambas llenas de semola revuelta en aceite para la oblación, un cucharón de 10 ciclos de oro lleno de saumerio, un novillo, un carnero y un cordero de un año para la ofrenda de ascensión, un macho cabrío para la ofrenda de pecado y para el sacrificio de la ofrenda de paz, 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Abidán, hijo de Gidoní. En el 10º día, el líder de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amishadai. Su ofrenda fue una jofaina de plata cuyo peso era de 130 ciclos, una escudilla de plata de 70 ciclos, según el ciclo sagrado, ambas llenas de semola revuelta de aceite para la oblación, un cucharón de 10 ciclos de oro lleno de saumerio, un novillo y un carnero y un cordero de un año para la ofrenda de ascensión, un macho de cabrío para ofrenda de pecado y para el sacrificio de la ofrenda de paz, 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amishadai. El 11º día, y líder de los hijos de Asher, Pagiel, hijo de Ochrán. Su ofrenda fue una jofaina de plata cuyo peso era de 130 ciclos, una escudilla de plata de 70 ciclos según el ciclo sagrado, ambas llenas de semola revuelta en aceite para la oblación, un cucharón de 10 ciclos de oro lleno de saumerio, un novillo, un carnero y un cordero de un año para la ofrenda de ascensión, un macho cabrío para ofrenda de pecado y para el sacrificio de la ofrenda de paz, 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Pagiel, hijo de Ochrán. En el 12º día, líder de los hijos de Naftalí, Ahirá, hijo de Enán. Su ofrenda fue una jofaina de plata cuyo peso era de 130 ciclos, una escudilla de plata de 60 ciclos, según el ciclo de sagrado, ambas llenas de semola revuelta en aceite para la oblación, un cucharón de 10 ciclos de oro lleno de saumerio, un novillo, un carnero y un cordero de un año para la ofrenda de ascensión, un macho cabrío para la ofrenda de pecado y para el sacrificio de la ofrenda de paz, 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esta es la dedicación del altar en el día en que fue ungido de parte de los líderes de Israel: 12 jofainas de plata, 12 escudillas de plata, 12 cucharones de oro. Cada jofaina de 130 ciclos de plata y de 70 cada escudilla. Toda la plata de los utensilios fue 2400 ciclos según el ciclo sagrado. Dice Rashi, el día que fue ungido, esto implica que en el mismo día en que el altar fue ungido se ofreció una ofrenda. Siendo así, ¿a qué puedo aplicar la frase esta es la inauguración del altar después de que fue ungido? La respuesta es que primero fue ungido y luego se ofreció la ofrenda. O quizá no así, sino que la frase después de que fue ungido significa que se ofreció la ofrenda tiempo después, días después, en cuyo caso la frase el día que fue ungido únicamente viene a enseñar que fue ungido durante el día y no durante la noche. Ello no puede ser, puesto que cuando la Torá declara en el día que Él los ungió, de allí aprendemos que fue ungido durante el día. Siendo así que viene a enseñar la frase de este versículo, el día que fue ungido, quiere decir que el día que fue ungido se ofreció la ofrenda. Entonces, jofainas de plata, estas fueron las mismas jofainas de las que los líderes donaron, sin que mientras tanto les hubiera ocurrido ningún defecto que las invalidase. Cada jofaina de 130 ciclos de plata. ¿Qué quiere enseñar esta frase? Puesto que con respecto a la jofaina se había declarado que su peso era 130, pero no se especificó a qué clase de ciclos se refería. Por esta razón era necesario volver a mencionar aquí el peso de cada jofaina e incluyendo a todas en la frase general según el ciclo sagrado. Toda la plata de los utensilios, el especificar aquí la suma total de ciclos, te enseña que cada uno de los utensilios del saumerio, del santuario, tenían un peso exacto, ya sea que fueran pesados uno por uno o ya sea que fueran pesados todos juntos. No había más ni menos peso que el debido. Dice aquí, en la vida normal los pesos de los objetos nunca son exactos. Por ejemplo, si un artesano fabrica una serie de utensilios iguales, lo normal es que el peso de un utensilio a otro varía ligeramente. Además, tomados en conjunto, el peso total
casi nunca resulta ser el mismo que si se pesara cada uno y luego las cantidades fueran sumadas. Pero tratándose de estos utensilios, la Torá afirma que su peso fue de 2400 ciclos para enfatizar que ya sea que en forma individual o en conjunto, el peso de estos utensilios era exacto. Esto implica que así como había una razón importante que dictaba que el peso de cada cucharón debía ser de 10 ciclos, de igual modo había una razón importante que determinaba que el peso total de los cucharones fuera de 120 ciclos. Seguimos. 12 cucharones de oro. Dice aquí Rashi, ¿por qué razón se enuncia cuántos cucharones eran? Porque en cada instancia se declara un cucharón. Frase que significa que el cucharón mismo era de oro y su peso era de 10 ciclos de plata. O quizás no es así, sino que se debe entender que el cucharón mismo era de plata y su peso era de 10 ciclos de oro. Bien, por esta razón, este versículo declara cucharones de oro, lo cual enfatiza que los cucharones mismos eran de oro. Dato que dice aquí, al parecer superfluo, puesto que eran 12 líderes y cada uno trajo un cucharón. Seguimos. 12 cucharones llenos de incienso. Cada cucharón de 10 ciclos, según el ciclo sagrado, todo el oro de los cucharones fue 120 ciclos. Todos los del ganado mayor para ofrenda de sesión fueron 12 toros, 12 carneros y 12 corderos de un año y sus oblaciones, y 12 machos cabríos para ofrenda de pecado, y todos los del ganado para los sacrificios de ofrenda de paz fueron 24 toros, 60 carneros, 60 chivos, 60 corderos de un año. Esta es la dedicación del altar después de que fue ungido. Y cuando Moshe entró en la tienda de la cita para hablar con él, escuchó la voz que se comunicaba con él de encima de la cubierta que está sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines, y él le habló. Dice Rashi, cuando Moshe entró, cuando tenemos dos versículos que aparentemente se contradicen entre sí, viene el tercer versículo y lo reconcilia. Una forma de estudiar, de las 13 reglas de interpretación de la Torah. Por una parte, un versículo declara: y el Eterno le habló a Moshe de la tienda de la cita. Y eso se refiere al área fuera del velo. Por su parte, otro versículo declara: y hablaré contigo de encima de la cubierta. Para explicar esta aparente contradicción, viene este versículo y lo reconcilia. Moshe entraba a la tienda de la cita y allí escuchaba la voz divina que venía a él de encima de la cubierta del arca, de entre los dos querubines. La voz surgía de los cielos hacia el espacio entre los querubines, y de allí salía de la tienda de la cita donde Moshe la escuchaba. Escuchó la voz, dice Rashi, puesto que la voz se escuchaba, se podría haber pensado que era una voz de baja intensidad. Para indicar lo contrario, este versículo declara la voz, con ello aludiendo a que era la misma voz atronadora que se comunicó con él en el monte Sinaí, solo que cuando llegaba a la entrada de la tienda de la cita, se detenía y no salía fuera de la tienda de la cita. Ya fe. Se comunicaba este verbo equivalente al significado de la forma verbal midaber, que se hablaba a sí mismo. Es por respeto al Altísimo que la Torá se expresa de esta manera. La voz se hablaba a sí misma y Moshe la escuchaba por sí mismo. Rashi quiere decir que Moshe la escuchaba sin que él tuviera participación activa en la comunicación y además sin poder evitarla. Y él le habló, dice Rashi, esta frase tiene como finalidad excluir a Aarón de las comunicaciones divinas. Y él le habló, enfatiza que todas las comunicaciones divinas, Dios solamente habló a Moshe, pero no a Aarón. En el comentario de Vaikra 1.1, Elab, citando este mismo Midrash, Rashi señala que hay 13 lugares en la Torah en la que el versículo precisamente dice que Dios habló tanto a Moshe como a Aarón, lo que implicaría que por lo menos de esos casos Dios también habló directamente a Aarón. No obstante, para enfatizar que aunque literalmente está escrito que Dios habló a Aarón junto con Moshe, en realidad Dios solamente se comunicó directamente con Moshe. En otros 13 versículos, la Torá específica afirma que Dios solo habló a Moshe. Uno de esos 13 lugares es justamente este.
Rashi solamente menciona a Aarón porque era innecesario que la Torá incluyese a los demás miembros de Israel de las comunicaciones divinas, puesto que, como afirmó en la frase, la voz divina se detenía y no salía fuera de la tienda de la cita. Eso era indudable que ningún otro israelita podía oír la Nahalat Yaakov. Con esto terminamos la parashá de Nassó, Baruch Hashem, una parashá muy cargada. Como dicen que después de Matan Torah, la persona que quiere recibir la Torah, entonces la Kadosh Baruj Hu le entrega la Torah. Por eso hay bastantes secciones de parashá, secciones en esta parashá del Nasir, de la Sotá, de los líderes, muchísimas cosas, que es bastante, como dijimos al principio de la parashá, y es la parashá más larga que hay. Viene justo después de la entrega de la Torah, para que Kadosh Baruj Hu quiere entregar la Torah, quiere dar la Torah, entonces la persona que recibe la Torah la recibe de nuevo. Todos los años se recibe de nuevo. Todo depende de la persona también. Entonces, de ahí le regalan la Torah a la persona si en verdad él la quiere, obviamente. Entonces, con esto, en el próximo audio, capítulo 8, empezaremos la parashá de esta semana, que es parashá Baalotja, también parashá que está bastante fuerte, bastante larga también, y que tiene bastante explicación y bastantes cosas interesantes. Entonces, que tengamos buen día. Be'ezrat Hashem.